Estamos rodeados de seres vivos por todas partes. Ante la enorme diversidad de los seres, cabe preguntarse, ¿qué tienen en común los seres vivos? Estas características pueden resumirse en que todos tienen una misma composición química, al analizar se comprueban que están formados por el mismo tipo de sustancias. También los seres vivos están formados por células, siendo es la unidad fisiológica de la vida y la unidad estructural funcional de origen genético y patológico de los seres vivos, donde muestra unas funciones vitales de crecimiento, nutrición, reproducción. Muchas tienen gran variedad de formas, tamaños y toda célula procede de otra. ¿Cuántos tipos de células crees que existen? Eucariota y procariota. Eucariota no tiene núcleo definido, el ADN está en todo el citoplasma, forman parte de organismos multicelulares y la procariota sí tiene núcleo definido y es 10 veces más grande. A su vez, las células eucariotas también se dividen en célula animal y célula vegetal, donde la célula vegetal se caracteriza por poseer membrana plasmática, núcleo celular, citoplasma. Y la célula animal no posee pared celular ni tampoco no poseen centrosomas. Algunas características básicas que las células comparten. Membrana plasmática. Es la caída del medio que los rodea y constituye la principal barrera selectiva para el intercambio con el exterior. Esta está constituida por una bicapa de lípidos, en la que quedan insertadas proteínas que permiten la entrada y salida de sustancias en el organismo. El citoplasma, el cual es un líquido gelatinoso que llena el interior de la célula. Está compuesto por agua, sales y diversas moléculas orgánicas para el correcto funcionamiento de la célula. El material genético o hereditario de todas las células es el ADN o ácido desoxirribonucleico. Este se emplea para guardar la información genética de una forma de vida orgánica. Este se encuentra almacenado en el núcleo de la célula. Voy a hablar de la estructura celular de la célula eucariota y procariota. Entonces están conformados por unos organelos que son esas estructuras pequeñas especializadas de las células que hacen tareas específicas para que la célula pueda estar viva. Uno de esos organelos muy importantes es el núcleo celular, que es el que controla toda la actividad celular y contiene la información genética de la célula que va a ser pasada de generación en generación, y también es el encargado de la transcripción del ADN. Tenemos el retículo endoplasmático rugoso, que es el encargado en la síntesis de la proteína, y tenemos el retículo endoplasmático liso, que está implicado en la síntesis del lípido. También tenemos el ribosoma. Este organelo tiene la función de actuar como plataforma para sintetizar la proteína de sus aminoácidos constitutivos. Y la mitocondria tiene la parte importante de suministrar la mayor parte de la energía necesaria para la respiración celular y actuar como central energética de la célula. El aparato de Golgi, o complejo de Golgi como también es llamado, recibe las macromoléculas como las proteínas y actúa más lejos de ellas, transmitiéndolas y posteriormente en la clasificación para el transporte a sus destinos. Él se encarga de tramitar. El lisosoma, que también es otro de estos organelos, se encarga de etiquetar y enviar donde corresponda estas proteínas que son cargadas por el retículo endoplasmático rugoso. Y encontramos también el centriolo, que interviene en la división celular y contribuye al mantenimiento de la forma de la célula. Y la membrana celular consiste en esa bicapa fuerte, permeable, y que una de sus funciones es regular el transporte de sustancias que entran y salen de la célula. Tenemos el citoplasma, que es ese gel encargado de la gelatinosa heterogénea que hace que no se muevan los organelos que están dentro de la célula. La pared celular también es constituida, que se encuentra en las plantas sin hongos, y esa pared celular depende del tipo de la célula y mantiene una relación entre el interior de la célula y el entorno. La vacuola, como simplemente habla como de agua, entonces mantiene diferentes fluidos como agua o enzimas, o en algunas veces puede contener sólidos.
o por ejemplo azúcares, sales, proteínas y otros nutrientes. Eso se encuentra en las células vegetales. El cloroplasto también. Es la alternativa de designar a cualquier plasto dedicado a la fotosíntesis, entonces es encargado de darle la fuerza a la fotosíntesis. Veamos un poco sobre una teoría muy interesante que ha sido objeto de estudio para muchos profesionales durante mucho tiempo. Es la teoría endosimbiótica. La endosimbiosis aparece hace más de 2.000 millones de años cuando las células grandes envolvieron a las células pequeñas, es decir, fueron fagocitadas. Las células pequeñas no fueron digeridas por las células grandes, en cambio, vivieron dentro de las células grandes y evolucionaron en organelos. Las células grandes y pequeñas formaron una relación simbiótica en la cual se beneficiaron ambas. Algunas células pequeñas fueron capaces de acabar con el desperdicio de energía de las células grandes, tal como se muestra en la siguiente imagen. Ellas suministraron energía no solo para ellas, sino que también para las células grandes. Se convirtieron en la mitocondria de las células eucariotas. Otras células pequeñas eran capaces de usar la luz solar para producir alimentos. Estas compartieron el alimento de las células grandes y de esta manera se convirtieron en los cloroplastos de las células eucariotas. Así, según esa teoría, ocurrió la transición desde las células pequeñas, las procariotas, a las células mayores y de estructura más compleja. Veamos algunas diferencias entre la célula procariota y la eucariota. La primera no tiene un núcleo definido, mientras que la segunda sí está definido por una membrana que contiene el material genético. Hablando de este material genético, la procariota no lo tiene separado del citoplasma, sino que se localiza en el nucleoide, mientras que la eucariota lo tiene fragmentado en cromosomas formados por el ADN y las proteínas. Otra diferencia en cuanto a los cromosomas es que la célula procariota tiene un cromosoma único y circular, mientras que la otra lo tiene de manera múltiple, puede tener múltiples cromosomas. Algo muy importante en cuanto a la célula eucariota es que en la naturaleza las podemos encontrar en los animales, plantas, hongos o en el reino protista. También en cuanto a las procariotas las podemos encontrar de manera de bacterias o de arqueas.